Un gran saludo para todos aquellos hermanos y amigos que puedan estar viendo estos estudios sobre cosmovisión bíblica. En esta oportunidad le daremos continuidad al tema que comenzamos en la sesión pasada y que personalmente considero que es de vital importancia entenderlo bien para poder así articular una correcta cosmovisión bíblica y que tanta falta está haciendo ahora en el mundo cristiano. Yo soy el hermano Randolph y es mi deseo que ustedes puedan ser grandemente edificados a través del contenido que se va a exponer a continuación. Mentiras que esclavizan y verdades que liberan, en su segunda parte. ¿Te has preguntado qué tan importante es para todo creyente entender esto? Y obviamente también para aquellos que no se consideran cristianos o que dicen no profesar ninguna religión en particular. ¿Qué tan importante es entender esto? La gran comisión de Jesús para su iglesia se refiere al discipulado de las naciones. Ya hemos hablado de este tema mucho y lo seguiremos haciendo porque es fundamental para poder de alguna manera entender lo que es nuestra misión como cuerpo de Cristo en este mundo. El discipulado de las naciones. Cada creyente tiene la obligación de ser testigo como ciudadano del reino de Dios al mundo social que le rodea. Y no se trata tan solo de salvar almas para Cristo para asegurarles el cielo cuando mueran. Es durante este proceso continuo de discipulado donde cada uno de nosotros va precisamente a ejercer como con los roles de sal de la tierra y luz del mundo, y también debemos funcionar como columnas y baluartes de la verdad, manifestando con todo nuestro ser características del reino de Dios, características como la verdad, la justicia, el orden, la belleza, el perdón, la misericordia, la paciencia. Cada uno de nosotros debe mentalizarse que está como miembros de ese reino de Dios, estamos siempre a la ofensiva, ya que esto es una guerra, hermanos y amigos que nos escuchan. Es una guerra lo que hay en este momento en el mundo. No es un simple paseo o peregrinaje vacacional por este mundo a la espera que Cristo venga y nos saque rápido de aquí. Es una batalla cultural, una guerra por las ideas. Y nuestra función estratégica es interceptar las mentiras paganas, las mentiras del diablo que destruyen a la humanidad y la esclavizan, y confrontarlas con las verdades bíblicas que hacen libres a las naciones. En la clase anterior definimos lo que es verdad y dimos varias cosas sobre la verdad. Empezamos diciendo que la verdad no es un sentimiento, ni tampoco es una idea. La verdad existe, la verdad es inmutable, la verdad también es eterna, es mental, es decir, que presupone la existencia de mentes. La verdad es superior a la mente humana y finalmente habíamos dicho que la verdad es Dios. Dedicamos también un buen tiempo para realizar una mirada rápida al mundo, viendo algunos ejemplos de naciones, situaciones particulares específicas de nuestro mundo, y tratamos de discernir la gran discrepancia entre situaciones bien particulares, como por ejemplo el hecho de que hay naciones donde hay muchos cristianos y bueno, se consiguen muchas congregaciones locales cristianas, pero vemos también paralelamente un nefasto panorama social, político y económico. Finalmente, un tercer punto: ¿qué es la mentira y cuál es su origen? ¿Qué tipo de mentiras podemos ver en este mundo y sus terribles consecuencias en las personas, en las familias, en naciones enteras? En esta sesión
vamos a seguir ahondando sobre el tema del poder de las mentiras que empezamos la vez pasada. ¿Cómo es que ellas operan en las personas? ¿Cómo operan a nivel de las culturas y en naciones enteras? Vamos a conectar con el contenido de esta sesión viendo unas cuantas mentiras más, bastante importantes en los tiempos que nos ha tocado vivir. Una primera mentira, la hemos mencionado en otras sesiones, en otras clases, es que la verdad no existe. Por lo tanto, el hombre no es responsable. Ustedes saben muy bien que esta mentira forma parte del pensamiento ateo y relativista de nuestros días en muchos países occidentales y que han sido influidos por la cosmovisión naturalista. Si no hay Dios, si no hay un estándar de justicia, bueno, el hedonismo y el consumismo desenfrenado pasan a ser entonces la perspectiva lógica de la vida. Si podemos hacer lo que se nos antoje conforme a nuestras emociones, sin temor a comparecer o a rendir cuentas en un supuesto juicio final, y si no hay un camino más alto a donde dirigirnos, entonces, bueno, simplemente nos dedicaremos a vivir la vida desenfrenadamente, comiendo, bebiendo y disfrutando, porque mañana moriremos. De esta manera es que la autocomplacencia ha llegado a ser uno de los valores supremos de los países occidentales. Y quisiera hacer ahora un breve paréntesis aquí y citar, como ya lo hemos hecho en otros videos, en otras clases, citar al conocido Agustín Laje, quien siendo entrevistado por su último libro, Generación Idiota, por cierto, un libro bastante vendido y muy interesante, él dijo algo bien interesante, algo bien importante que necesitamos fijar bien. Él dice que la palabra idiota en griego tiene una raíz que es idio, que significa lo propio. Y el sufijo tes, o sea, idiotes, el sufijo tes que indica o señala a la gente. El idiota para el griego era aquella persona que estaba ensimismado, es decir, que dirige toda su atención a sus pensamientos, aislándose de lo que le rodea. La palabra idiota en sí no debe tomarse como un insulto. Bueno, hoy en día sí, alguien te dice idiota, pues no, tú te vas a ofender. Pero no debería tomarse como un insulto. Se trata de aquella persona que podía participar de la realidad política, pero no estaba capacitado ni le interesaba. Básicamente es como si se encontrara mirando un reality show todo el tiempo. Y es en ese sentido, en el día de hoy, que nosotros tenemos muchos idiotas, porque hoy una gran parte de la gente solo sabe mirarse el ombligo. Y vivimos, por eso, en un mundo post-verdadero. Y esto me pareció bien interesante cuando escuché a Agustín Laje. Un mundo post-verdadero. A mí me suena también esto como a post-cristiano. Este mundo posverdadero es el mundo que desconfía que exista algo llamado verdad. Entonces, la verdad pasa a ser lo que yo siento y lo que mi burbuja digital me dicta. ¿Saben ustedes lo que significa burbuja digital? Es ese espacio donde la gente solo encuentra aquello que les hace sentir en su zona de confort. Es por eso el auge del TikTok, del Facebook, del Instagram, los reality shows y otros medios que la gente busca como para perderse de la verdad, no estrellarse contra la verdad, no ser confrontados por la verdad, más bien buscar esa alternativa que les hace estar en un mundo paralelo, que les hace estar felices, donde tienen sus fotos de sus mejores momentos, donde todo el mundo le pone like, me gusta,
donde la gente solamente ve tu lado bonito, tu lado bueno. Otra mentira importante para considerar es que si la verdad existe, es incognoscible, o sea, no se puede conocer. Tanto el secularismo como el animismo han distorsionado la comprensión de la verdad. El secularismo no da cabida a la noción de una verdad absoluta y trascendente. Es un insulto hablar de eso hoy en día. Es un insulto hablar de verdad absoluta en el día de hoy. Ustedes lo saben. Lo único que existe es la materia, la energía en un universo cerrado de causa y efecto. Entonces la verdad es aquello que queramos que sea. Muchas culturas animistas también consideran que la verdad es imposible de conocer. Incluso en una de las principales religiones del mundo, que es el hinduismo, existe un principio, el principio de Avijja. Avijja, se dice así, Avijja, el cual significa adorar a los dioses que se ignoran. Imagínense ustedes, adorar a algo que no conoces. En este sentido, la sociedad hinduista valora en realidad la ignorancia. Esto es terrible. Imagínese que usted es un misionero que quiere enseñar a leer a una gente que es analfabeta en la India para que puedan leer la Biblia en su propia lengua. Pero cuando comienza a entender la cultura hindú, se va a dar cuenta de que en muchas partes del mundo hindú, animar al pobre a que aprenda a leer es pedirle que peque, que se vaya por un camino equivocado. Entonces, ellos aman la ignorancia. Es tremendo. Otra mentira más, vamos a citar aquí. La vida humana tiene poco valor. ¿Suena esto familiar? Quizás pienses en un asesino en serie o en hombres muy villanos como Hitler o Stalin, cualquiera de esos genocidas de la Segunda Guerra Mundial, pero esto va mucho más allá. Como consecuencia de esta mentira, y esto es una mentira antropológica, la Biblia enseña una antropología, ustedes saben cuál es, pero en este mundo hay una antropología distorsionada. ¿Y en qué punto cae esa antropología distorsionada? En la poca validez del ser humano. La vida humana tiene poco valor. Como consecuencia de esta mentira, entonces vemos cosas como el aborto. Vemos cómo el aborto ha llegado a ser una práctica común en las culturas secularistas. Incluso se aclama como un derecho. Son pocas las personas en el día de hoy que levantan la voz de protesta en nombre a favor de esos millones y millones, y son millones de niños no nacidos sacrificados en el altar de la conveniencia. El animismo también le concede muy poco valor a la vida humana. Ya habíamos hablado del animismo en otras oportunidades, pero bueno, vamos, en esta serie de estudios siempre estamos hablando de estas cosmovisiones. Muchas culturas animistas sí le dan muy poco valor a la vida humana. El hinduismo, por ejemplo, carece de base racional por la que se debe ayudar a las personas en necesidad. Los pobres están destinados a la pobreza por lo que hicieron en sus vidas pasadas, por aquel tema del karma, ¿no? Ellos creen en esa idea. Es una idea mentirosa, la del karma y la reencarnación. A diferencia del cristianismo, el hinduismo no valora a los individuos ni los ve como una creación buena en gran manera. Y obviamente los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios con un propósito muy alto, muy grande. Bueno, estas tres mentiras anteriores son altamente destructivas y vamos a seguir trabajando en ellas más adelante. Pero aunque las mentiras esclavizan, y lo sabemos, la verdad tiene poder para hacernos libres. Por eso no nos cansamos de decir desde esta tribuna de la gran necesidad que tiene el mundo de oír toda la historia transformadora que transmite la cosmovisión bíblica. Solo una cosmovisión bíblica coherente, profunda y robusta reflejará la verdad en toda su amplitud y poder,
Una verdad que encierra un gran poder transformador para las personas y para los pueblos que están atrapados en una inmensa red de mentiras satánicas. Ahora nos tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo es que Satanás, el padre de la mentira, empobrece y esclaviza a millones de personas y a las naciones? Bueno, de esto es que nos vamos a encargar en nuestro próximo punto de este tema, que es el número 4. La vez pasada vimos 3 puntos. Ahora este es el 4.º punto de nuestro tema y se refiere a los principios básicos de este mundo y las filosofías engañosas. Un principio fundamental en toda guerra es descubrir y analizar las estrategias del enemigo para podernos defender y atacarle de manera efectiva. El Señor en su palabra nos da los lineamientos necesarios para la guerra en este mundo en contra del enemigo de nuestras almas. Vamos a acudir a 2 textos de Pablo para descubrir la estrategia del diablo. ¿Y esos textos cuáles son? Bueno, son Gálatas, capítulo 4, versículos 3 al 10, y Colosenses, el capítulo 2, los versículos 6 al 8, y también los versículos 15 y 20. Es interesante ver que Pablo escribió estas 2 cartas a estas 2 iglesias porque ambas estaban luchando con cosas similares. Vamos a leer los textos. Gálatas 4 del 3 al 10. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que ahora os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Próximo pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí saltamos ahora al versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículos 20 al 22. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Vamos a analizar detenidamente estos 2 pasajes para descubrir lo que necesitamos saber. Pablo aquí está aportando al asunto que le estaba causando preocupación y hay una serie de preguntas que nos vamos a hacer para entender bien lo que lo que Dios nos quiere comunicar, nos quiere decir. En primer lugar, ¿cómo describe Pablo la vida anterior del creyente? Bueno, ahí están los textos. Gálatas 4:3 dice:
Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Podríamos añadir aquí también a Efesios capítulo 2, versículo 2, para completar la idea, donde Pablo dice que antes de que fuéramos cristianos estábamos muertos, pero en nuestros dos textos citados, él nos da una imagen diferente, porque dice que antes de ser cristianos estábamos esclavizados. En Colosenses 2:8 nos dice cómo fuimos hechos cautivos. ¿Cómo? Por el engaño. Ahora bien, ¿lo sabíamos? No, no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque el ser humano caído, el ser humano en su estado natural, está en una prisión y ni siquiera se da cuenta. Es decir, que él está viviendo su vida como que si lo que sucede a su alrededor y dentro de su mente fuera normal, pero en realidad es un esclavo. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos ha esclavizado? Volvemos a los textos. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Creo que está muy claro, ¿no? Satanás y sus secuaces, junto con toda su ideología, son los que nos han esclavizado. Vemos que Pablo utiliza aquí un lenguaje particular, apuntando a nuestros principales enemigos cuando dice que fuimos esclavizados por algo que no es Dios por naturaleza, o sea, Dios es falso, incluyendo objetos, actividades, etc. Somos esclavizados por aquellas cosas que no son el Dios verdadero. En tercer lugar, ¿qué fue lo que hizo Cristo para liberarnos? Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo en la cruz logró nuestra redención para que tuviéramos el completo derecho de ser hijos herederos. También con esto Cristo despojó a los principados y potestades y de paso los exhibió públicamente. La batalla final se dio en la cruz y el enemigo sufrió una herida de muerte. Ahora se está desangrando y ruge con desesperación porque sus días están contados. Colosenses 2:15 son palabras de guerra, donde uno de los bandos ha ganado y el otro ha perdido. El bando vencedor ha desarmado al bando perdedor, lo ha exhibido públicamente. Bien, en cuarto lugar, ¿cómo Cristo hizo esto? ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya lo hemos dicho y lo repetimos. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo de nuestras almas y sus huestes demoníacas fueron derrotados en la cruz. Fue precisamente en esa cruz donde Cristo triunfó. Ciertamente esa cruz representó el temor a la muerte. El mismo Hijo de Dios tuvo que conquistar el temor de la muerte para ir a la cruz. Y es precisamente ese temor a la muerte, la carta de triunfo escondida por Satanás, con la cual ha tenido a toda la humanidad bajo terror. Pero Jesús llegó y descubrió su trampa. Es cierto que Satanás anda todavía merodeando, anda como león rugiente, viendo a quien devorar, como dicen las escrituras, pero sabemos cuál será el final de la guerra, porque Satanás es un enemigo derrotado. Entonces, debemos preguntarnos la razón del por qué es que le damos tanto poder en el día de hoy a él.
Somos llamados a una guerra y a avanzar con mentalidad de triunfo total y cósmico, marchando continuamente a la ofensiva en todas las áreas de nuestro quehacer diario. En quinto lugar, nos hacemos otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de este trascendental hecho para el creyente en el día de hoy? Bueno, los textos lo dejan bien claro. Gálatas 4, del 5 al 7, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Según estos textos, ahora somos hijos verdaderos de Dios, hijos adoptados por él y con todos los beneficios que eso acarrea. Ya no somos bastardos, pero sobre todo somos libres. Somos libres. La sexta pregunta: ¿cuál es la opción que tiene el creyente de cara al futuro? Leamos los textos y prestemos mucha atención porque esto es bien importante. Gálatas 4:9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Pongámonos en los pies de Pablo. Él está mirando a estas dos comunidades cristianas locales, las cuales están bajo la sangre de Cristo y han sido liberadas de la esclavitud. Pero hay un problema, y es un problema que nos puede pasar a nosotros en el día de hoy. De hecho, nos pasa. Ellas están pensando en volverse a esclavizar de nuevo. ¿Cómo así? Bueno, miremos el Antiguo Testamento. Allí lo vemos en Israel, el pueblo de Dios, del Antiguo Pacto, antes de Cristo. Ellos estuvieron orando por 430 años en Egipto para ser liberados de la esclavitud. Finalmente Dios responde a sus oraciones y los libera. Comienza el éxodo y Dios los conduce a través del desierto. Los sustenta y los protege. No les falta absolutamente nada. A pesar de eso, a pesar de la bondad y paciencia de Dios, ellos querían regresar a Egipto. ¿Se dan cuenta? El Señor los ha liberado de la esclavitud física cuando eran esclavos en Egipto, pero todavía ellos estaban esclavizados en sus mentes. Preguntémonos, ¿cuántas veces tú y yo hemos sido liberados, pero actuamos como si no lo estuviéramos? Está más que demostrado que es más fácil sacar a una persona de la pobreza física que sacar lo que es la cultura de la pobreza de su mente. Esto era precisamente con lo que estaban batallando estas dos iglesias, que ya habían sido liberadas por Cristo, pero anhelaban la prisión legalista donde estuvieron encerradas y preguntándose si era posible regresar. Bueno, interesante este sexto punto para considerarlo. Vamos ahora al séptimo punto, la séptima pregunta, la última. ¿Qué es lo que utilizan los principados y las potestades para esclavizarnos? Bueno, este es el punto central de nuestra lección. Los principados y las potestades para esclavizarnos en realidad usan dos cosas. Una de ellas fue mencionada en ambos pasajes.
Vamos a leerlos de nuevo. Gálatas 4:3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una de las cosas que nos esclavizan son los principios básicos del mundo o rudimentos del mundo. Pero vemos que Pablo añade otra cadena a nuestras piernas y son las filosofías huecas y engañosas. De manera que el enemigo actúa a través de la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo. Esto tenemos que ver qué es, qué significa. Vamos a concentrarnos en Colosenses 2:8. Este texto califica a esta primera arma como una filosofía centrada en el hombre. Ahora bien, ¿es mala la filosofía acaso? No, absolutamente no, no es mala. De entre todo el mundo, nosotros los creyentes deberíamos ser buenos filósofos, los mejores filósofos. Las escrituras nos señalan a nosotros como los sabios de este mundo. ¿Lo somos en realidad? ¿O más bien nos destacamos por ser eruditos? Recordemos que filosofía significa literalmente amor a la sabiduría. Y como dice Proverbios 3:13, dichoso el que haya la sabiduría. Pablo entonces no está atacando el estudio de la filosofía. Lo que quiere decirnos el apóstol es que una de las principales herramientas que usa Satanás para esclavizarnos es la filosofía que depende de los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es decir, aquella filosofía que es hueca y engañosa, basada en la tradición humana, centrada en el hombre, y es allí donde está el problema. Este tipo de filosofía que Pablo califica como hueca, como engañosa, pasa de padres a hijos, pasa de una generación a otra. Fíjense que en otro texto, fíjense cómo Pedro escribió algo en un tono similar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, las filosofías engañosas están basadas en tradiciones humanas y ya hemos dicho que nosotros tenemos que ser la gente de la sabiduría. Y esto es lo que significa la filosofía. Pero la buena filosofía, ahí está el detalle. La buena filosofía, la cual comienza centrada en Dios y es parte de lo que guía al individuo hacia su prosperidad. Las filosofías basadas en las cosas creadas y caídas, en el humanismo o en la adoración al hombre, simplemente son huecas. No tienen peso, no tienen sustancia, son engañosas, como lo es Satanás mismo. Son filosofías que mienten y recordemos que en nuestro mundo, nuestras naciones están gobernadas por muchas mentiras. Hablando de sabiduría, Pablo escribe también de ella en Primera de Corintios y señala una sabiduría que es de este mundo y otra que es de Dios. Santiago en su carta habla de dos sabidurías también y es interesante que leamos ese texto. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Interesante, ¿no? Veamos ahora cuáles son los rudimentos del mundo a los que Pablo alude en Colosenses 2:8. Fíjense que en nuestro texto de Gálatas 4:9, él le pregunta a su audiencia que cómo es eso de que quieren regresar de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar. ¿Cómo es que ustedes, comunidad cristiana de Galacia, quieren regresar a esos principios ineficaces, a esos principios que no tienen valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Pablo ya vimos que califica estos principios de ineficaces y sin valor. En el original griego, la palabra griega que aparece como rudimentos o principios del mundo es estoqueia. Significa literalmente principios básicos, fundamentales o elementales. Se trata entonces de los principios básicos o fundamentales de la cultura. Todos nos encontramos con principios básicos o elementales en nuestras vidas cotidianas, en las diversas áreas. Si queremos aprender otro idioma, comenzaremos con los principios fundamentales de esa lengua, es decir, con su alfabeto, con las reglas básicas de sintaxis de las palabras y tal vez algo de gramática, algún vocabulario elemental, básicamente eso, ¿no? Si queremos aprender matemática, tenemos primero que aprender los números, lo que representan, después, bueno, sumar, restar, multiplicar, dividir. Si queremos dibujar o pintar alguna cosa, debemos aprender antes acerca de la proporción, de la perspectiva, lo que es el sombreado. Y si usamos colores, debemos aprender, bueno, cómo se combinan los colores básicos para crear entonces, o colores secundarios, un tinte específico, ¿no? Si queremos leer música, bueno, otro mundo, debemos empezar con los principios elementales de saber las notas musicales, los acordes, las escalas, y así poco a poco, en sentido progresivo vamos haciendo, ¿no? Para ilustrarlo mejor y aplicarlo al reino de Dios, vamos a ir a nuestra infancia y recordemos aquellos cubitos de madera en los cuales habían números, habían letras y diversos colores. No sé si se acuerdan, prácticamente todos hemos pasado por ese tipo de juguetes, ¿no? Que nos regalaban nuestros padres, algo así como para irnos preparando, ¿no? Para ir a la escuela. Y del mismo modo, los principios básicos de los cuales estamos hablando acá constituyen los cimientos de la cultura humana. Quiero que puedan ver la relación entre lo que estamos, de estos ejemplos que estamos compartiendo. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia nosotros aquí? A los ABCs de la cultura. Pablo alude a estos principios elementales al emplear esta palabra, estoqueia. Vamos a decir entonces que estos pequeños cubos de madera representan los bloques de construcción del reino, es decir, las leyes y los estatutos del reino de Dios. Si una nación solo tiene bloques del reino de Dios en sus cimientos, esa nación será sólida y sus cimientos estarán seguros. Teniendo esto bien claro, nos preguntamos, ¿qué es entonces lo que pasa y siempre ha estado pasando en nuestras culturas desde la caída? Bueno, es precisamente ese nivel que Satanás actúa. El padre de mentira viene y miente a nivel de la cultura.
Él se acerca y nos pregunta el por qué estamos usando determinados bloques, siendo tan parecidos a los que él viene y te ofrece. Además te dice que, bueno, los de él son mejores, que lucen más atractivos, más brillantes, con formas más novedosas, y te convence de que aceptes sus cubos falsos para que los hagas parte de tu fundación, es decir, que los mezcles con los tuyos. Y es allí precisamente donde empiezan los problemas. Hablemos un poco más de estos principios elementales. Estos pueden ser considerados como los bloques culturales de un edificio. La mayoría, si no en todas las culturas del mundo, algunos bloques se alinean con la verdad las verdades bíblicas, con la verdad bíblica. Estos bloques del reino sostienen todo lo que hay de moral y hermoso en una sociedad. Bien, encontramos bloques del reino en lo que es la música, en todas las esferas, la música, el arte, la ciencia, las leyes, la tecnología, la educación. Es probable que todas las culturas abracen al menos algunos aspectos de la verdad bíblica. Cualquier porción de esa verdad hallada en una cultura puede ser, ¿ok? De esa verdad bíblica me refiero, puede ser alimentada, puede ser afirmada y puede ser estimulada. Y quiero que presten atención en lo que yo acabo de decir. Eso es uno de los papeles que tenemos nosotros al discipular a las naciones. Es hallar esas verdades bíblicas halladas en las culturas. Y no solamente verlas, disfrutarlas, discernirlas, no, alimentarlas, afirmarlas y estimularlas. Pero por otra parte, en todas las culturas del mundo, Satanás introduce bloques de construcción falsos que están fundados en mentiras. Estos constituyen los rasgos inmorales y profanos de cualquier cultura. Por ejemplo, la esclavitud en los Estados Unidos estuvo basada en la mentira de que la gente de piel blanca es superior a la de piel negra. El abuso y el sometimiento de las mujeres en muchas culturas, este es otro ejemplo, ¿no? Se basan en la mentira de que los hombres son superiores a las mujeres. Tenemos el sistema de las castas en la India, el cual se basa en la mentira de que las personas de un grupo social son más valiosas que las de otro grupo social. Esa clase de mentiras o bloques de edificación, fíjense cómo lo estoy comparando, ¿no? En la mentira con los bloques. Entonces, esta clase de mentiras o bloques de edificación falsos existen en todas las culturas. Representan lo que el apóstol Pablo califica entonces como principios vanos, engañosos, débiles, ineficaces, sin valor. Para nosotros es muy importante lo que Pablo le está advirtiendo a estas dos iglesias. Él deja bien claro de que se trata de una guerra espiritual. Y en otros textos lo dejan aún más claro, como en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las potestades y los principados son seres espirituales, personales, quienes impactan las estructuras económicas y políticas de la sociedad. Ellas han establecido sus propias normas y reglamentos que alejan a las culturas de Dios. Los principios elementales que Pablo menciona en los textos que estamos estudiando, para la audiencia original del apóstol, se referían a ciertas observancias legalistas de la ley, la adoración de ángeles y el retorno a prácticas animistas precristianas. Un poco la lucha que Jesús comenzó durante su ministerio. Entonces, estoqueia o principios básicos de este mundo, en estos contextos, equivale a las deformaciones demoníacas de la sociedad humana. Son las leyes creadas por Satanás y que apartan a la gente de Dios.
son el ABC de la cultura. Las potestades, por ser entidades espirituales, personales, han invadido el mismísimo tejido social. Aún las instituciones cristianas reflejan estas influencias demoníacas una vez que las potestades se infiltran en las instituciones humanas. Y esto es porque una comunidad cristiana nace en el seno de una cultura. Y si la iglesia no disipula la cultura, entonces la cultura disipulará a la iglesia, que es lo que lamentablemente está pasando. Tengamos siempre bien claro que lo espiritual influye en lo físico a través de la cultura, en todas las esferas. La corrupción nace en la mente de los principados y potestades. Se manifiesta en el plano terrenal, en las injusticias del sistema político, en la esclavitud, en el ámbito social, en el sistema de castas de la India, como hemos mencionado anteriormente, etc. Estos son males institucionales y son manifestaciones de las mentiras a nivel de la cultura. De esa manera impactan nuestras vidas. Nosotros debemos mirar las cosas siempre desde este punto de vista. Estos rudimentos o principios, entonces, tienen que ser identificados, deben ser desenmascarados, resistidos, desarraigados, arrancados y sustituidos por los bloques del reino de Dios, basados en la verdad eterna revelada por Dios, por los bloques de la cultura del reino de Dios. Aunque todas las culturas contienen verdades y mentiras, aquellas que contienen más verdad, más bondad y belleza, crean sociedades más libres, más justas, más prósperas y compasivas. Las culturas que se construyen con más falsedad, maldad y fealdad producen sociedades más insensibles, más esclavizadas y más corruptas. Para ilustrar esta importante idea anterior, tomo una ilustración de Darrow Miller. Me pareció ideal. Ustedes pueden ver en el gráfico a 3 árboles creciendo en 3 terrenos diferentes. Estos árboles podrían representar o bien a nuestra comunidad, también podría ser, bueno, nación, vea tu nación allí reflejada en cada árbol, o por qué no también nuestras familias. ¿El terreno qué es? Bueno, representa la cosmovisión dominante en la cual están plantados y donde están creciendo estos árboles. Fíjense cómo la cantidad de verdades y de mentiras varían en cada terreno. El primer terreno de la izquierda tiene una mayor proporción de mentiras y algo mínimo de verdad. Y fíjense ustedes cómo el árbol está. El árbol que ha crecido es chiquito, es pequeño, ¿no? Y está así como doblado. Es un árbol delicado, endeble. ¿Ok? Veamos ahora en el segundo terreno, el del medio. Tiene más o menos una proporción bastante equitativa entre verdades y mentiras. Y las características del árbol, bueno, son un poco mejores que el árbol anterior, que el árbol raquítico que vimos en la imagen anterior. Ahora mira el tercer árbol. Mira, luce más robusto que los 2 anteriores. Y esto es debido a que en su terreno hay una mayor cantidad de verdades, aunque todavía, fíjense cómo hay algo de mentira, pero en menor proporción. En conclusión, podemos decir que cuantas más verdades tenga el suelo, más saludable es el árbol. Y cuantas más mentiras tenga el suelo, pues más limitado es su crecimiento. En otras palabras, hay una relación entre la cantidad de verdades y de mentiras que hay en el terreno y la prosperidad de una nación. Esto es entonces lo que nosotros como pueblo de Dios debemos perseguir. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y en su proceso obligatorio, o misión, por decirlo de una manera más correcta, su misión obligatoria, porque eso fue algo que Cristo nos mandó, el discipulado de las naciones. Nosotros como iglesia, hermanos, como personas, como creyentes, vamos realizando un proceso, por así decirlo, de cacería.
de estos bloques de construcción perverso. Necesitamos librar a las naciones del engaño. Por ejemplo, la pobreza física a la cual ya hemos estado haciendo referencia muchas veces no ocurre por accidente. Los bloques culturales falsos, como son el fatalismo, el prejuicio y el orgullo, influyen decisivamente para que las personas sufran pobreza, para que sufran corrupción y otras formas de ruina. Cuando estas mentiras satánicas pasan a formar parte de las bases de una cultura, terminan influyendo en las leyes y estructuras de una sociedad y acaban engendrando corrupción, injusticia, falta de respeto por la vida humana y muchos otros males sociales. Tenemos bien clara la idea de que el cimiento para la destrucción de una comunidad es la ignorancia, son las mentiras, lo cual lleva al empobrecimiento. Podemos tocar el caso de naciones del primer mundo que de igual manera están abundantemente infiltradas de mentiras. Tomemos el caso de Estados Unidos. Estoy hablando del primer mundo. Estados Unidos, una nación que se está convirtiendo en una nación que ya no sabe cómo pensar, ya no saben cómo pensar, no sabe cómo reflexionar, cómo resolver los problemas. Se está convirtiendo en una nación ignorante por haberse alejado de los principios judeocristianos. Contrario a la ignorancia, esto es, el conocimiento de la verdad, es lo que sienta las bases para el florecimiento de una nación. Esta verdad es Jesucristo, la única verdad que hace a las personas, a las naciones, a las sociedades y a las culturas libre, tal como vimos en la primera parte de este tema. Ya para terminar, quisiera acoplar esta enseñanza con el tema de la cosmovisión. Recordando un poco todo lo que hemos venido aprendiendo sobre esto, entendemos que no deja de ser un fenómeno muy complejo. Ciertamente, sí. Por eso esta serie de estudios. Esto hay que rumiarlo mucho, mis hermanos, para irlo entendiendo cada vez más y mejor. Una cosmovisión es como una red donde se puede ver la convergencia de ideas, la cultura y la historia. Las redes de nuestras cosmovisiones son la matriz social y mental en la que vivimos y nos movemos y somos, como diría Pablo en Hechos 17:28. Cuando hablamos de nuestra cosmovisión, el teísmo bíblico, la cosmovisión bíblica, o teísmo judeo-cristiano, como ustedes lo quieran llamar, en el discipulado de las naciones, no podemos ver a las personas como si fueran simplemente tablas rasas sobre las cuales escribimos la cosmovisión bíblica, sino que las encontramos ya encerradas en un laberinto de presuposiciones antibíblicas y ciertas expectativas culturales, desde antes de que nosotros podamos decirles una sola palabra. Recordemos que alguna vez estuvimos allí nosotros también. Todo el mundo que nos rodea y que todavía no conoce a Cristo, no es que estén meramente vacías de contenido, ni son entes neutrales que esperan que nosotros los iluminemos. No, no es así. Ellos, al igual que nosotros, perciben el mundo y se perciben a sí mismos a través de ciertos y determinados prejuicios de carácter pecaminoso o idolátricos. Los seres humanos se forman, se desarrollan desde que nacen, incorporando ideas y normas culturales que distorsionan su visión de la realidad, su visión del Señor y de su palabra y de nosotros, el pueblo de Dios. Es el proceso de transformación cultural del mundo a la cultura del reino de Dios. Entendamos que lo que se está jugando aquí es el cambio de cosmovisión. Y ese es un proceso no tan fácil de entender, porque involucra una suma de factores teológicos y muy complejos.
pero que con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra diligencia es un proceso que se lleva a cabo y que logra y seguirá logrando su objetivo hasta que el Señor venga. Mentiras que esclavizan y verdades que liberan. Ya tenemos bien claro entonces cuál es el origen de esas mentiras y cómo es que actúan, y lo hemos visto a través de los textos estudiados de Pablo a los Gálatas y a los Colosenses. Para terminar de entender este importante tema, veremos una tercera parte que será un ejercicio práctico muy interesante que vamos a hacer con varios ejemplos para que podamos adiestrarnos muy bien en este arte de introducir la cultura del reino a través de la Gran Comisión, combatiendo a los principios o rudimentos del diablo que dañan a las naciones. Nos vemos en la próxima clase. El ministerio Cristianismo Relevante para un Mundo Real produce y prepara sus recursos y contenidos gracias a las ayudas y donaciones de hermanos comprometidos con la expansión del reino de Dios. Si usted desea contribuir con una donación a este ministerio y el Señor pone en su corazón colaborar con nosotros, puede enviar su aporte a la cuenta de PayPal que aparece en pantalla.